Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 37 de Jeremías, y aquí entramos a una nueva sección, la tercera sección de este libro de Jeremías. Aquí se le da énfasis a lo histórico. Es como si Jeremías estuviera diciendo ahora, yo les advertí. Pero él está demasiado envuelto en lo que está sucediendo. Él está aplastado, él ha sido quebrantado por el mensaje que ha tenido que dar, y ahora él ve que esto se cumple, y que la ciudad que él ama, y la gente que él ama, y también la nación que él ama, va a la esclavitud, y que la ciudad es destruida. De manera que esto no es un yo les advertí de parte de Jeremías, sino que es el corazón quebrantado de un hombre que estaba envuelto en este programa de Dios. Y él está revelando a Dios. Él es un testigo de Dios. Y si usted quiere saber cómo se siente Dios en cuanto a todo esto, mire las lágrimas en el rostro de Jeremías. Debemos reconocer que ya han pasado 30 años del ministerio de este hombre. Le vimos como un joven de unos 20 años cuando comenzó su ministerio, como un joven sacerdote que fue llamado a ser profeta de Dios. Y él era un profeta de Dios. Ahora, él se encuentra en la prisión, y no solo está en una prisión, sino que afuera de las murallas de Jerusalén se encuentra el ejército del rey de Babilonia. La ciudad ha estado sitiada, ha estado cercada por este ejército por 18 meses. Jeremías no entra en muchos detalles en cuanto a esto aquí, pero si usted va a leer el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, usted encontrará eso mencionado allí. En realidad, este mismo libro de Jeremías, en el último capítulo, o sea, en el capítulo 52, habla de esto. Y probablemente nosotros mencionemos algo de eso en esta sección en que nos encontramos. Ahora, en los capítulos 37, 38 y 39, tenemos la caída de Jerusalén. Y queremos tocar estos capítulos hoy. Y en el capítulo 37, vemos a este hombre que es puesto en la prisión. Él fue colocado en la prisión porque él le había dicho al rey que no debía hacer una alianza con Faraón y que tendría que rendirse a Babilonia. Y este hombre casi hace lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y nos referimos a Sedequías. Nos encontramos ahora en los umbrales de la cautividad de la nación. Leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 37. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Nabucodonosor regresaba por tercera y última vez. Él iba a destruir a Jerusalén. Antes de esto, él había tomado cierta cantidad de personas cautivas y había puesto a alguien en el trono. En realidad, él había colocado a Sedequías en el trono, y Sedequías era un vasallo suyo. Pero por cierto que este hombre quería escaparse del dominio que tenía el rey de Babilonia, y él trató de hacer un pacto con el faraón de Egipto, quien decidió venir y tratar de ayudar al rey Sedequías. Y por supuesto, lo que a Faraón le gustaría hacer es apoderarse de Israel él mismo, es decir, del reino del sur, de Judá, y ponerlo bajo el dominio de Egipto. Bueno, el caso es que cuando el faraón de Egipto se aproximó al lugar donde se encontraba el ejército de Nabucodonosor, sus comandantes que estaban allí, en lugar de continuar con el bloqueo que habían establecido alrededor de Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor persiguen al faraón y lo hacen regresar a su propia tierra. Israel pues cometió una gran equivocación en esto. Podemos apreciar que parece en este punto como que Jeremías hubiera cometido una equivocación aquí. Así es que Jeremías, cuando el ejército de Nabucodonosor se retiró de la ciudad, él salió de la ciudad para ir a su pueblo de Anatot. Y cuando él hace eso, notemos lo que sucede aquí en los versículos 12 y 13. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, «Tú te pasas a los caldeos». Jeremías, pues, es acusado falsamente de haberse pasado al enemigo. Y continuamos en los versículos 14 y 15. Y Jeremías dijo, «Falso, no me paso a los caldeos». Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán,
porque la habían convertido en cárcel. Así es que esta gente le toma y le lleva prisionero. Le colocan en la cárcel. Y esta es la cuarta vez en que este pobre Jeremías ha sido arrestado y echado en la prisión. Y de paso digamos que aún vendrán cosas peores. Ahora, en el capítulo 38, encontramos que Jeremías aún se encuentra en la prisión. Y lo que él hace es enviar de la prisión un mensaje a Sedequías para que éste obedezca a Dios en esta ocasión, ya que el enemigo se encuentra afuera. Y ese ejército va a destruir la ciudad. Leamos lo que dice el versículo 17 del capítulo 38 de Jeremías. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Jeremías estaba diciéndole al rey que debía rendirse, que él no podía resistir a ese hombre, y que eso era lo que él debería hacer. Tú debes rendirte ahora. Bueno, por supuesto, Sedequías no quiso escucharle. Él no prestó atención a ese mensaje. Y en los versículos 18 al 20 leemos: Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Usted se da cuenta que este hombre Sedequías estaba muy envuelto en las cosas que estaban sucediendo. Y ya que él era un cobarde tratando de hacer paz con todo el mundo y tratando de complacer a todos, él era un político muy típico, y como resultado de esto no complacía a nadie. De manera que él había colocado a esta nación en una gran dificultad. En los versículos 21 y 22 de este capítulo 38 de Jeremías leemos: Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Este es un cuadro muy interesante que se nos presenta aquí, y no tenemos tiempo para desarrollarlo completamente. Pero si usted lee a través de estos versículos, descubrirá que el estado o la condición de la mujer en esa época era muy corrupto, y como resultado, cuando el estado o la condición de la mujer llega a ser corrupto en cualquier nación, existe muy poca esperanza para ella en el plano moral. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Pero este es el mensaje que el profeta da. Es un mensaje que el rey no toma en consideración. Este hombre Sedequías ni siquiera escucha algo que le dice Jeremías. Él aún escuchaba lo que decían los profetas falsos. Entonces tenemos en el versículo 28 del capítulo 38, Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Usted ha podido apreciar que lo mencionado a través de este capítulo es en su mayor parte algo histórico. Llegamos ahora al capítulo 39, y aquí encontramos esta cosa tan terrible que sucedió. En los primeros 2 versículos de este capítulo leemos: En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Eso es algo importante de notar. Veamos ahora lo que dice acá el versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Aquí tenemos esta gran declaración, y tenemos 2 grandes verdades que son muy evidentes hasta este punto. Jerusalén ha caído, y Babilonia se ha apoderado de ella. La ciudad ha sido destruida, y el templo ha sido quemado. Si usted quiere un informe en cuanto a esto, puede ir a ver lo que dice allá el capítulo 52 de Jeremías. Este es el último capítulo, donde echamos una mirada retrospectiva a lo que sucedió. Este capítulo mira hacia atrás a lo que había sucedido antes. Y esto es algo que evidentemente causó una impresión grande en Jeremías. Vamos pues a este capítulo 52 de Jeremías y leemos en los versículos 4 y 5:
Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías. El rey Nabucodonosor ha ido 3 veces contra Jerusalén. Él se apoderó de ella la primera vez y colocó en el trono a Joacim. Luego regresó la segunda vez y Joacim se había rebelado. Entonces él colocó a Sedequías en el trono. Él era un tío suyo, un hombre joven, pero él también se rebeló. Y ahora él llega por última vez y está destruyendo la ciudad de Jerusalén. Aquí en este capítulo tenemos un informe de todo lo que ocurre, lo cual no vamos a leer ahora, pero es un cuadro bastante horrible de cómo él se apoderó de la ciudad y se llevó cautivos a cierta gente del pueblo y al resto de la gente pobre de la ciudad dejó allí. Veamos ahora lo que sucedió a continuación en el versículo 9 del capítulo 39 de Jeremías. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero lo que hizo Nabucodonosor aquí, y esto fue algo verdaderamente terrible, es que él le sacó los ojos al rey Sedequías. Antes de eso, él había dado muerte a los hijos de Sedequías ante él mismo. Y volviendo ahora al capítulo 39 de Jeremías, leemos en los versículos 6 y 7, «Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia». En realidad, este es un cuadro terrible el que tenemos ante nosotros. Y aquí tenemos lo que el Señor Jesucristo llamó los tiempos de los gentiles. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Insistimos en que, aun cuando en el día de hoy los israelitas tienen la ciudad, ellos no están hollando, digamos, la ciudad antigua. Los gentiles están en realidad en control de ella todavía. La mayor parte de los lugares santos en ese lugar están bajo el control de los gentiles. Israel no tiene control de ellos, con excepción del muro de los lamentos. Ellos tienen un muro al cual pueden ir y llorar, y eso es todo lo que tienen en esa ciudad. Pero las palabras del Señor Jesucristo aún son ciertas, y eso dio comienzo a ese tiempo de los gentiles en el cual estamos viviendo nosotros. Otra cosa que es difícil aceptar para esta generación es el hecho del juicio de Dios. Que el juicio de Dios llega a una nación, y que llega a una familia y también puede llegar a una persona individualmente. Por 40 años Jeremías había proclamado la palabra de Jehová. Él había denunciado los pecados del pueblo. Él había llamado a esta gente al arrepentimiento, pero ellos no lo habían hecho. Dios fue muy paciente con ellos, y esa paciencia de Dios los engañó. Eso permitió que los falsos profetas dijeran, como ustedes pueden apreciar, las palabras de Jeremías no han dado ningún resultado, no se han cumplido. Ahora sí se han cumplido, pero ya es demasiado tarde para ellos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, dice, «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto Dios no actúa apresuradamente». El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que se había criado en el campo, y junto con otros muchachos él acostumbraba a ir y robar a los vecinos duraznos, manzanas, huevos o cualquier otra cosa que podían comer. En cierta ocasión, decía él, se encontraba arriba de un árbol de durazno, y podía apreciar que los duraznos se veían muy apetitosos. De pronto escuchó que el dueño de ese lugar lo estaba llamando por nombre. Miró hacia abajo, y allí estaba él mirándolo. Él pensó que en ese mismo instante iba a caer un rayo o fuego del cielo y que Dios lo iba a castigar inmediatamente. En otra ocasión él recordaba que se encontraba robando sandías, pero que él no pudo pasar a través de los alambres de púas que rodeaban el lugar. Él quedó atrapado allí y pensaba que alguien le estaba persiguiendo. Nadie estaba detrás de él, solo era la conciencia que le molestaba.
Pero él pensaba que en cualquier momento un rayo iba a caer del cielo y que así iba a finalizar su vida. Y eso sucedía con él a causa de su conciencia. Y hay muchas personas que hoy piensan que porque Dios no actúa inmediatamente, eso quiere decir que Él está siendo generoso con ellos, y que indica que Él no va a hacer nada en cuanto a lo que ellos están haciendo. Hay un antiguo proverbio que dice, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy bien. Y amigo oyente, Dios permite que la gente continúe lo que está haciendo. Y una persona puede hacerlo hasta que llegue el punto cuando ya no hay más remedio. Y eso es lo que sucedió aquí. Llegó el día cuando este hombre Nabucodonosor penetró a la ciudad, y como ya hemos visto, la había estado rodeando por mucho tiempo. Y en aquel día, en el mes cuarto, se dice, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y desde ese momento en adelante ya fue demasiado tarde. Es difícil para el hombre hoy aceptar que Dios juzga. Y queremos dedicar algo de tiempo porque hay algunos de nuestros oyentes que están pensando que nosotros somos muy anticuados cuando hablamos de esta manera. Pero queremos que usted note algunas cosas para que pueda darse cuenta de lo anticuado que todo esto es. La humanidad no quiere escuchar que Dios va a juzgar. Ellos no pueden creer que Dios pueda enojarse. Usted puede encontrar esto por todas partes. Usted puede encontrar eso, amigo oyente, en el Nuevo Testamento. Hay aquellas personas que dicen hoy que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, bueno, las cosas ahora son diferentes. Y amigo oyente, permítanos decirle que hay más ira divina en el Nuevo Testamento que lo que existía en el Antiguo. Usted puede leer en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y escuchar lo que dice el amable Señor Jesucristo. Es algo realmente terrible cuando dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Y cuando usted lee en el libro de Apocalipsis que las copas de ira son derramadas, bueno, no hay nada allí que sea parecido a lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Así es que, cuando usted dice que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios de ira, y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios de amor, podemos decir que es casi todo lo contrario. Pero sucede que Él siempre es un Dios de amor, y Él también es un Dios de ira que castiga el pecado. Usted encuentra aquí aquello que hemos mencionado anteriormente, encuentra aquí lo dulce y lo agrio. Usted encuentra aquí el juicio divino junto a la misericordia divina, y el trono de Dios en el día de hoy es un trono de gracia, un lugar donde usted puede encontrar ayuda y misericordia. Pero ese mismo trono va a ser el que juzga esta tierra algún día. Y debemos decir que eso hace que sea algo muy difícil de comprender para el hombre. Lo interesante de todo esto es que no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que usted también lo puede encontrar en la naturaleza. ¿Ha pensado usted alguna vez que usted encuentra la ira y el castigo de Dios en la naturaleza? Si usted no puede creer esto, entonces intente subir a la cumbre de una montaña escarpada, rodeada de precipicios. Usted puede subir a la cumbre y tratar de caminar en el vacío, y luego verá lo que sucede. En la naturaleza existen ciertas leyes que son inexorables. Amigo oyente, si usted las obedece, lo cual es bueno, entonces podemos decir que vivirá. Pero debemos advertirle, si usted rompe esas leyes, entonces usted va a morir. Usted puede pensar en los hombres que fueron a la luna. Pensamos que eso fue un logro tremendo, y así fue. Pero usted sabe que lo que sucedió es que ellos estaban usando las leyes de Dios. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Las estaban obedeciendo. Ellos no estaban desobedeciendo esas leyes, no se atrevían a hacer eso. Cuando partieron hacia la luna, no salieron directamente hacia su objetivo, sino que salieron dirigidos a un lugar donde sabían que iba a estar la luna cuando ellos llegaran a ese punto determinado. No estaba allí en el momento de partir, pero ellos sabían que estaría allí cuando llegaran a ese punto, porque esa es una de las leyes de Dios, la ley que dice que hay cierto movimiento en su universo, y que sigue cierta ley y cierta norma, y si usted lo ignora, como hubiera sido posible para estos hombres, ellos se encontrarían aún en el día de hoy en algún lugar en el espacio y ya no estarían vivos. Y cuando estos hombres llegaron a la luna no dijeron, bueno, ya estamos aquí, quitémonos esta ropa que nos protege y vamos a correr de un lado a otro y a divertirnos. No se atrevían a hacer eso. Ellos tuvieron que reconocer que la ley de gravedad era diferente allí, y que no había aire allí, y que era mejor que ellos obedecieran esas leyes. Y si usted las obedece, amigo oyente, entonces vive.
Si usted las desobedece, entonces simplemente muere. ¿Y quién dice eso? Dios dice eso. Dios es un Dios de amor. Y aquí es donde Él dice, yo te he amado con un amor eterno, pero te juzgo ahora porque me has desobedecido. La ira de Dios y el juicio de Dios. Si a usted no le gusta esto, entonces puede dar un paso en el vacío desde algún rascacielos que el hombre haya hecho, y usted descubrirá que Dios tiene una ley de gravedad que obra allí, y que Él no revoca, que Él no va a rechazar eso. Él no va a hacer desaparecer eso para complacerle a usted. Amigo oyente, si usted hace eso, usted descubrirá que allí está esa ley. Y debemos decirle que usted no solo descubrirá que esta es una revelación de Dios en la naturaleza, y que la naturaleza proclama su ira y su venganza y su castigo, sino que también usted puede descubrir esto en la historia humana. La historia humana hace eso. Todo lo que usted tiene que hacer es andar a través del corredor del tiempo y mirar los escombros y las cenizas que quedan de las grandes civilizaciones del mundo. Ellas testifican que Él es un Dios de venganza, un Dios de castigo, un Dios de juicio, y que cuando ellos se apartaron de sus altos ideales y de ese nivel elevado moral a cosas bajas, ellos cayeron y desaparecieron de la escena de la historia humana. Y es hora de que los intelectuales de nuestros países comiencen a leer la historia de la manera correcta hoy, y que descubran que Dios actúa en la historia humana. Quizás parezcamos anticuados al decir estas cosas, pero no nos sentimos mal en cuanto a una posición así, porque Jeremías era igual a nosotros. Y el rey Sedequías era una persona muy obstinada, digamos, y los intelectuales de aquel día, aquellas personas sofisticadas, aquellos que pensaban que lo sabían todo, aquellos que habían dejado a Dios de lado, eran personas muy tontas y testarudas, amigo oyente. Así es que cuando alguien nos llama intelectuales oscurantistas, no sabemos lo que eso quiere decir, pero cualquier cosa que sea, no suena como algo bueno. Así es que, como algunos nos llaman, entonces debemos decir, amigo oyente, que eso no nos preocupa porque nos encontramos en muy buena compañía. En realidad, descubrimos que Dios se encuentra en esa área también. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Proseguiremos con este estudio sobre el libro del profeta Jeremías en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto del capítulo 39, como también todo el capítulo 40, para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le colme de bendiciones. Nos toca hoy, amigo oyente, considerar lo que nos dice el capítulo 40 de este libro de Jeremías que estamos estudiando. Pero como no concluimos completamente lo que decía el capítulo 39, vamos a observar algunas de las cosas que dejamos sin considerar. En ese capítulo vimos la caída de Jerusalén, y cuán terrible fue eso. En los versículos 7 y 8 del capítulo 39 leemos, «Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén». Esto fue algo verdaderamente terrible. Reveló la ira de Dios, y como explica Jeremías más adelante, allá en el capítulo 42, él dice en la primera parte del versículo 18, «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto». Y Dios dice que lo que ocurrió estaba revelando su ira y su enojo, y también revelando su juicio en esta ciudad que así fue destruida. Para concluir esto hoy queremos leer una declaración dicha por otra persona, y esto es algo que es muy pertinente a la hora en la cual nosotros vivimos. Lo que hemos dicho, que es de suma importancia, es que debemos comprender que Dios juzga, y que aquel que juzga es un Dios de amor. Él le ama a usted con un amor eterno, y eso hace de su juicio, de su castigo, algo mucho peor, a causa del hecho de que Él no es un tirano, y sin embargo, tiene que hacer esto. Y Él tiene que hacerlo en amor. Y aquel que pronunció este castigo tan duro sobre Jerusalén, es el mismo que lloró sobre Jerusalén y dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Ese es el juicio que vendrá. Queremos citar ahora algo porque hemos tenido oportunidad de ver el juicio de Dios y la ira de Dios que se revela en la naturaleza y también es revelada en la historia.
se ha revelado en el Antiguo Testamento y es revelada en el Nuevo Testamento. Escucha ahora lo que dijo el doctor G. Campbell Morgan. Él dijo, las prisiones son para beneficio de los libres. El infierno es la protección del cielo. Un Estado que no puede castigar el crimen está condenado, y un Dios que tolera el mal no es bueno. Niégueme usted a mí mi revelación bíblica de la ira de Dios, y yo no tengo seguridad en este universo. Pero revéleme usted este trono establecido y ocupado por aquel cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas anhelan con amor, y entonces estoy asegurado que Él no tolerará aquello que marchita, castiga y condena, sino que lo destruirá junto con todo lo que le ayuda, en favor de aquello que es alto, noble y puro. Ahora esta es una declaración verdaderamente tremenda. Y nosotros podemos darle las gracias a Dios de que Él destruyó a Jerusalén cuando lo hizo. Eso reveló que Él les amaba de veras, amigo oyente, porque si Él hubiera sido una parte desinteresada, Él hubiera permitido que ellos se hundieran cada vez más hasta llegar a las profundidades del mismo infierno. Pero Dios no hace eso, amigo oyente. Por tanto, nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y observar a una nación que se está apartando cada vez más de Dios, y hemos descubierto que el crimen no se lo trata como se debe cuando los criminales no son castigados, y entonces estamos limitando la libertad de los demás. Debemos decir que como resultado de la acción de algunos jueces que hoy no han pronunciado sentencias, como debieran haberlo hecho contra los criminales, usted y yo tenemos que andar con mucho cuidado por las calles de la ciudad. Tenemos que cuidarnos más cuando vamos afuera. Tenemos que poner más protección en la casa, a tal punto que nuestros hogares parecen prisiones. Y nuestros vecinos también viven atemorizados, ya que muchos de ellos han sufrido la visita de ladrones. Y es por eso que debemos decir que nuestra libertad se está limitando de esta manera. Sin embargo, hablamos mucho hoy en cuanto a la libertad, y debemos decir que si se hace respetar la ley como se debe, entonces todos tendremos libertad. Es difícil convencer con estos argumentos a aquellas personas que están aconsejando a nuestros gobiernos hoy. Y esto es lo que ha provocado el caos en el cual nos encontramos en el presente. Nos estamos alejando demasiado de Dios. Esta sección que estamos considerando hoy es realmente algo tremendo. El profeta Jeremías, quien ha sido el que ha estado pronunciando estas profecías, también ha profetizado algo para Nabucodonosor. Y como vimos anteriormente en el libro de Jeremías, él había hecho un viaje a ese lugar por sí mismo. En el capítulo 39, versículos 11 y 12 leemos, Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Nabucodonosor era particularmente bueno para con este hombre Jeremías. Y esto es algo interesante de notar. Él recibió un tratamiento mucho peor de manos de su propio pueblo que de las manos de sus enemigos. Y hoy nosotros podemos notar que hay veces en que somos heridos o perseguidos más por aquellos que profesan ser creyentes que de parte del mundo. Vemos que este es un gran principio. Y personalmente, opino que probablemente muchos de ustedes que nos escuchan están de acuerdo con esto. Ahora Nabucodonosor le permite a Jeremías hacer lo que él quiera. Él le dice aquí, tú puedes venir con los cautivos a Jerusalén si quieres. Y Jeremías no quiso hacer eso. Opinamos que él hubiera recibido un privilegio especial si lo hubiera hecho, pero él no quería ver sufrir a sus hermanos de la forma en que ellos sufrieron en los canales de Babilonia, cerca de los ríos de Babilonia, donde ellos se sentaban, colgaban sus arpas en los árboles y lloraban cuando se acordaban de Sión. Y Jeremías no quería ir con ellos. Ellos habían rechazado su mensaje y le habían rechazado a él. Y ahora Dios ha levantado a otro profeta que hablará a este pueblo en la cautividad. Ese profeta será Ezequiel, al cual observaremos más adelante. Pero Ezequiel decide ahora permanecer en la tierra con los pobres que quedan allí. ¿Sabe usted quién realmente amó esa tierra? Fue Jeremías. ¿Sabe usted quién era verdaderamente patriótico? Jeremías. ¿Quién era el que quería beneficiar más a la gente? Era Jeremías. Todo esto es muy propio ahora. Y bien, comenzando con el capítulo 40 hasta el capítulo 42, tenemos la cuarta parte de este libro, y aquí vemos al profeta hablando al remanente que ha permanecido en Palestina, aquellos que han quedado en la tierra después de la destrucción de Jerusalén, los muy pobres, los cojos, los ciegos, los que habían quedado atrás.
También debemos destacar que otro grupo, que podríamos llamar el elemento criminal, también permaneció allí. Y este era un grupo bastante duro y difícil de controlar. Jeremías eligió quedarse con ese grupo. Y él tiene un mensaje para ellos. Comenzando con el capítulo 40 y hasta el capítulo 42, tenemos este mensaje para el remanente que permanece en Palestina. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 40 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Nabucodonosor les da a ellos libertad completa. Usted puede darse cuenta de lo que podía haber ocurrido a esta gente si ellos hubieran obedecido. Pero ahora ya no tienen cómo regresar. Ellos tienen que ir a la cautividad. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran ido de su propia voluntad, ellos podían haber recibido la misma clase de tratamiento que se menciona aquí para Jeremías, y probablemente se les hubiera permitido permanecer en su tierra. Y de seguro que eso podía haber sucedido con ellos. Ahora vemos que Jeremías profetiza a la gente que ha permanecido en la tierra. Y aquí se menciona a uno de los líderes que había sido criado por Nabucodonosor, un hijo de Ismael, y alguien que de paso, digamos, es muy interesante. A este también se le llamaba Ismael. Y en el capítulo 41, versículo 3, leemos, Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Este hombre intentó tomar control de todo, y él es un ismaelita. Lo que, como ya hemos dicho, es algo muy interesante. Él era falso, traicionero, y también era un líder, digamos de paso. Jeremías, pues, tiene palabras para esta gente en el capítulo 42, cuando están sucediendo cosas extrañas. Ahora, ¿qué va a hacer el remanente? ¿Van a permanecer allí? ¿O sería mejor que dejaran la tierra? ¿A dónde irían ahora? Bueno, creemos que para aclarar todo esto convendría leer los versículos 1 al 3 del capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Todo esto parece muy lindo, ¿no le parece? Y uno pensaría que esta gente está en realidad tratando de andar con Dios, y ellos prometieron aquí obedecer la palabra del Señor. Bueno, escuchemos lo que la palabra del Señor es para esta gente según lo que dice Jeremías aquí en el versículo 4 del capítulo 42 de su libro. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y amigo oyente, ellos podían confiar en Jeremías de que él hablaría la verdad, diciendo las cosas que él debe decir. Creemos que todo predicador hoy que está tratando de hablar de parte de Dios, ya sea en el púlpito o por radio o por cualquier otro método, si él va a representar a Dios y a hablar la palabra de Dios, él tiene que dejar de lado cualquier cosa que le haga parecer como demasiado inteligente o como una persona muy sutil, o aparecer sofisticado diciendo palabras suaves y dulces que complazcan a la gente y tratar de decir las cosas que la gente quiere escuchar hoy y tratar de aparecer bien positivo en lo que está diciendo. Nunca será algo negativo o cosas por el estilo. Cuando el púlpito llega a hacer eso, entonces es algo débil y sin fuerza. No es otra cosa que un eco, ya que se está diciendo solamente lo que la gente quiere escuchar. Es como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pues bien, eso es lo que ha sucedido con el púlpito moderno en la actualidad. Y esa es la razón por la cual ha llegado a ser tan débil y que no tiene ningún mensaje para la hora en la cual vivimos. Amigo oyente, cuando el púlpito llegue a dar la impresión y deje saber a la gente que no está ocultando nada, que está diciendo lo que Dios tiene que decir, entonces, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios llegará a ser más efectiva otra vez. No puede llegar a ser efectiva hoy cuando se presenta en una forma tan débil como se la está presentando. Escucha ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 42 de Jeremías. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. La palabra del Señor vino a Jeremías, y él entrega el mensaje a esta gente. En primer lugar, él habla con el líder del grupo, y dice en el versículo 10, Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Dios dice, yo no continuaré castigándolos a ustedes, sino que quiero bendecirlos. Después de todo, el castigo es una obra extraña para Dios. Y Dios quiere bendecir. Y en el versículo 11 continúa, No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Este es un buen mensaje. Y uno pensaría que ahora que ellos han escuchado la palabra de Jeremías, habiendo sido comprobada que era cierta, que ellos iban a creer en Dios. Pero, ¿creen ellos en Dios? Notamos ahora la advertencia que él da en el versículo 18 y leamos hasta el versículo 20 del capítulo 42. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. En realidad, esta gente no había aprendido nada. Ellos no habían aprendido nada de esa experiencia. Y ahora ellos desobedecen a Dios. No quieren escucharle. El remanente no escucha a Jeremías ni le obedece. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Dios les está diciendo que no vayan a Egipto. ¿Sabe usted a dónde se están dirigiendo ellos? Ellos están yendo a Egipto. Así es que, comenzando con el capítulo 43 y continuando hasta el final de este libro, tenemos las profecías que pronunció Jeremías durante sus últimos días que pasó en Egipto, a donde fue llevado. En realidad, a él se le forzó a ir con ellos. Y en los capítulos 43 y 44 del libro de Jeremías, podemos observar al remanente yendo a Egipto. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, Mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Ellos le están diciendo ahora a Jeremías, Dios no te ha enviado a decir eso. Es decir, Él no está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Ellos esperaban que Él dijera, bueno, vayan a Egipto, eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Pero Dios dice, no vayan a Egipto. Y leemos en el versículo 5, sino que tomó Johanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá. Así es que este hombre toma a toda esta gente para llevarla con él, y se nos dice en los versículos 6 y 7, a hombres y mujeres y niños,
y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Este lugar se encuentra muy cerca del lugar donde ellos se encontraban al mismo comienzo, y donde llegaron a ser una nación en la tierra de Gosén. Y Jeremías continúa hablándoles, y ellos le obligan a ir a Egipto. Y en el versículo 9 el Señor le dice a Jeremías, «Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá». Ellos se encuentran en el ladrillar de Egipto. No están yendo a ninguna parte y muy rápido como podemos apreciar. Entonces en los versículos 10 y 11 dice el Señor, «Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Lo interesante de notar aquí es que ellos huyeron a la tierra de Egipto para escapar de Nabucodonosor. Pero Dios va a permitir a Nabucodonosor que se apodere de la tierra de Egipto, y él hizo eso. Y esta gente vuelve a caer una vez más bajo el poder de Nabucodonosor. Lo único diferente es que en esta ocasión él no permite que ellos permanezcan en la tierra. Él los lleva y los toma como esclavos. Este es el mensaje que Jeremías pronuncia a Israel en Egipto. Vamos a mencionar ahora los puntos sobresalientes de esto, y vemos lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 44. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Lo que tenemos aquí es el rechazo completo de ellos a Jeremías. El remanente no quiso creer en Jeremías. Ellos no quieren aceptarle a él para nada. Y aquí tenemos que Jeremías les advierte que Nabucodonosor se va a apoderar de esta tierra ahora, y que él iba a llevar a esta gente prisionera. Y aún así, ellos se niegan a escucharle. Ahora el remanente en Egipto se niega a escuchar la palabra del Señor, así es que no queda ninguna otra cosa para ellos sino el castigo. Y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, cuando veamos el capítulo 45, donde encontramos una serie de profecías contra las naciones de alrededor y que fue cumplida literalmente. Vamos a ver la profecía cumplida cuando nos toque estudiar esto. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por este libro de Jeremías, al capítulo 45. Y nos encontramos ahora en una nueva sección de este libro, la sexta parte, donde hay varias profecías que se han dado concernientes a diferentes naciones que rodean a Israel, ya que el remanente de Israel había quedado en esa tierra, y esta gente, hablando honestamente, no era de la mejor clase. Nabucodonosor obró sabiamente cuando él se llevó a la mejor clase de gente a la cautividad con él. Él no iba a tomar personas de segunda clase o individuos de clase baja. Él quería aquellas personas que podían construir algo en su imperio, o aquellos que contribuirían en alguna forma para él mismo. Y se llevó a esa clase de gente con él. Todos los demás fueron dejados atrás. Jeremías quedó con ellos también, y un amigo de Jeremías que se menciona aquí en este capítulo 45, el cual es un capítulo breve. Ahora el nombre del amigo de Jeremías es Baruc. Baruc era no solo un amigo, sino una persona que también hacía las veces de asistente de Jeremías. Él fue quien escribió esas profecías de parte de Jeremías que fueron enviadas al rey, y usted recuerda que el rey tomó un cuchillo y las cortó, las destruyó, y las arrojó en el fuego para quemarlas. También fue este mismo amigo, Baruc, quien cuando Jeremías se encontraba en la cárcel y compró algunas propiedades, se encargó de llevar a cabo esa transacción. Él hizo firmar los papeles y se encargó de toda la documentación que se necesitaba. Ahora, cuando este hombre Jeremías fue arrestado, Baruc escapó con él. Luego, cuando ellos fueron llevados a Egipto por este pequeño grupo, Baruc también fue con ellos. Esta profecía fue dada por Jeremías para Baruc durante el reino de Joacim. Y usted puede ver que estas cosas no están arregladas en forma cronológica. Esa es la razón por la cual dijimos al comienzo que aun cuando existe cierta apariencia de un orden cronológico en el libro de Jeremías, sin embargo, uno encuentra evidencias e instancias donde en realidad no ha sido preparado de esa manera,
Porque eso que tenemos aquí va al momento cuando Joacim era rey, y eso tuvo lugar hacía ya algún tiempo, digamos de paso. Fue dado a Baruc, y creemos que se menciona en esta ocasión para darle ánimo a él, ya que estaba pasando por una situación difícil, ya que él se había identificado a sí mismo con el profeta Jeremías. Aquí tenemos pues la profecía en el capítulo 45, los primeros 3 versículos. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, Ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Las cosas iban mal durante el reino de Joacim, pero eso era nada comparado con lo que iba a suceder después. Más adelante era cuando iban a tener lugar las cosas malas para él. Así es que Jeremías le da a él esta profecía en esta ocasión para darle ánimo, y aquí la tenemos en el versículo 4. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Él quería que Baruc supiera lo que estaba ocurriendo allí, que Dios era el responsable por esto, y que él tomaba a su cargo toda la responsabilidad. Por tanto, Baruc puede seguir con este programa. Y luego en el versículo 5 leemos, ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Creemos que lo que Jeremías está aclarando para este joven Baruc es que él no debería esperar, en este período de la historia de la nación, no debería esperar llegar a ocupar una posición alta para sí mismo. Estos eran tiempos malos, y si él lograba salvar su vida, y aquí Dios dice que él tiene la intención de ayudarle a pasar a través de todo esto, que eso sería suficiente. Y esto aparentemente le dio gran ánimo a este joven Baruc, a este amigo y ayudante de Jeremías. Ahora estos hombres habían sido llevados a Egipto en contra de su propia voluntad. Al mismo tiempo usted recordará que Jeremías les estaba advirtiendo que no fueran a ese lugar, que ellos estaban cometiendo una gran equivocación al hacer eso. Así es que Jeremías estaba, por así decirlo, leyendo los pensamientos de ellos, porque eso era exactamente lo que ellos estaban pensando hacer. Y en este instante queremos mencionar lo que se dijo allá en el capítulo 42, versículo 13 de este libro de Jeremías. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que dice, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Eso es exactamente lo que ellos dijeron, y esa es la razón por la cual ellos fueron a la tierra de Egipto. Aquí tenemos el modo de pensar de ellos, y Jeremías simplemente lo presenta abiertamente y lo deja a uno observar esto. Luego en el versículo 14 de este mismo capítulo 42 leemos, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Aquí tenemos las cosas que ellos iban a tratar de hacer. Entraremos en la tierra de Egipto. Y ellos dan dos razones por las cuales iban a ese lugar. Iban a este lugar porque podían obtener sus deseos. Aquello que ellos querían, la ambición de sus vidas. ¿Y qué era eso? Bueno, eran dos cosas. Podemos ir allí porque allí obtendremos pan, tendremos algo que comer. Y también podemos estar en un lugar donde podemos estar en paz, y vamos allí para obtener los deseos supremos de nuestros corazones. Es decir, queremos las cosas fáciles, queremos pan. Ellos tenían un deseo degenerado. Ellos estaban codiciando aquello que era el resultado de la desintegración y del deterioro y de la disolución de la nación de Israel, de lo cual ellos eran parte. Ellos querían paz a cualquier precio, excepto el precio de guerra y del hambre. Hemos tratado de sacar de este libro, en 2 o 3 ocasiones, los grandes principios que se ilustran aquí. Ya le hemos advertido anteriormente que una de las cosas que nos molesta acerca del libro de Jeremías es que sabemos que nos falta algo. No logramos comprenderlo todo. Y quizá nos molesta un poco la actitud de algunas personas, y hay muchos creyentes, por cierto, que actúan de una forma como para decirnos que ellos tienen toda la verdad, que ya no necesitan aprender nada más. Y mientras más nos acercamos y conocemos a estas personas mejor,
nos enteramos de que ellos no saben mucho y eso en realidad nos molesta, ya que hay tanto en la palabra de Dios hoy y nosotros debemos aprender. Una de las cosas que esta gente quería, y esto es algo que es muy pertinente para nosotros en este momento, es que ellos querían paz a cualquier precio, excepto el precio de la guerra y del hambre. Ellos querían mantener una posición de resistencia, pero no querían resistir. Y esperamos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de lo que queremos decir. Si ellos pudieran ir a un lugar donde ya no se escuchara más la trompeta de guerra, donde ya no tuvieran que pelear más, donde ellos pudieran tener todo el pan que deseaban, bueno, eso era todo lo que ellos querían. Esa era la ambición de esta gente. Eso era todo lo que esta vida era para ellos y nada más. Debemos decir que desafortunadamente hay algunos jóvenes que aparentemente piensan o han sido enseñados con una filosofía equivocada en cuanto a la vida, y una filosofía idéntica a la que acabamos de mencionar, y ellos tratan de evitar sus responsabilidades. No quieren ir a la guerra, no quieren luchar, quieren tener las cosas fáciles. Y eso es lo que muchas personas quieren hoy. Y debemos decir, amigo oyente, que esto es algo que nosotros debemos considerar. Y queremos que usted comprenda perfectamente lo que estamos diciendo, porque no queremos que nos entienda mal. Sin embargo, reconocemos que se puede entender mal lo que decimos. Nosotros nos oponemos a la guerra. No estamos a favor de la guerra. Estamos en contra de la guerra. Pero quisiéramos citar lo que dijo William James en cierta ocasión. Lo que nosotros necesitamos en la vida hoy es el equivalente moral a la guerra. Y amigo oyente, quisiéramos que usted comprenda que no estamos defendiendo la guerra, pero insistimos en que se necesita hoy una actitud heroica para el alma completa, para todo nuestro ser y toda nuestra vida, que se sostenga por lo que es correcto, aunque pueda terminar en guerra, antes que por una actitud débil y cobarde, que por evitar la guerra se doblegue ante cualquier iniquidad o avenencia. Aquí tenemos algo que comenzó luego de la Primera Guerra Mundial. Debemos estar listos para la guerra en aras de la paz. Y por esa razón se luchó en la Primera Guerra Mundial para que el mundo fuera más seguro para la democracia. Y lo mismo ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Y se nos ha dado siempre la misma propaganda antigua de que hoy vamos a tener paz en el mundo y que todo tiene que doblarse en esa dirección. Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que esta idea de que debemos estar listos para la guerra, para poder tener paz, y que esa es la razón por la cual debemos luchar para que podamos obtener esa paz, permítanos decirle, y lo vamos a decir con mucho cuidado, que esa es una filosofía que viene del mismo infierno. No creemos que esa sea la posición de un hijo de Dios. Lo importante es que nosotros debemos descansar en decisiones y tomar una posición. No decir que eso puede o va a hacer paz o guerra, sino que debemos tomar una posición por aquello que es justo, correcto, aquello que es verdadero y lo que revela el amor. Y si llega la guerra, debemos confiar en que Dios no va a estar del lado de los grandes batallones o de los grandes ejércitos, como dijo Napoleón, sino del lado de la verdad y de la justicia. Y esa es la posición que debemos tener hoy. Y cualquier otra posición hará que nuestras naciones se rindan. Eso creemos nosotros es lo que es importante. Durante la Primera Guerra Mundial se le preguntó a Robert Dale, ¿cree usted en la paz a cualquier precio? A lo cual él respondió, por cierto que sí, y aún hasta el precio de la guerra. Ahora esperamos no ser malentendidos cuando mencionamos personas como estas. Creemos que es una declaración muy profunda, y hay veces en que puede ser malentendida. Pero cuando una nación se ha hundido a un nivel bajo de un pánico perpetuo para tratar de evitar la guerra, y donde se inclina a hacer cualquier clase de tratado de paz, debemos decir que ese día esa nación ha sido ya perdida. Estas fueron las cosas que llevaron a nuestras naciones a la Segunda Guerra Mundial, y aún hasta hoy no hemos aprendido que debemos mantenernos firmes por aquello que es verdadero. Y permítanos citar aquí, amigo oyente, lo que dijo el doctor Campbell Morgan, de Inglaterra. Dijo él, finalmente llegamos a aquello que es la cosa más desesperada, la corrupción de la conciencia, toda esa delicada sensibilidad ha desaparecido. Ya no hay altos ideales en el objetivo nacional o en el pensamiento nacional. O podemos utilizar una de las palabras más terribles de la Biblia que dice, la conciencia se ha endurecido. Es decir, que ya no palidecemos con temor o nos sonrojamos de vergüenza. Ahora existe el cinismo en lugar de la fe, el pesimismo en lugar de la esperanza, y el utilitarismo en lugar del amor.
Y allí el doctor Morgan está citando a John Stuart Mill, quien fue el que tomó esa palabra utilitarismo y formó ese grupo de utilitarios de su día. Y su definición era que aquellos que dicen que el mayor beneficio del mayor número es el verdadero secreto de toda política. Y la moralidad no tiene nada que ver con eso. Eso en el día de hoy es una filosofía, es materialismo. Eso es lo que hace que ganemos más dinero, es lo que ayuda a nuestra economía, es lo que es completamente secular. Y en eso no entra para nada la verdad. Amigo oyente, y la verdad es casi una herejía hoy, y usted nunca se atrevería a traer amor a un asunto de negocios en el presente, y nunca se atrevería a hacer eso. Permítanos decirle, amigo oyente, que cuando llegamos a ese nivel, creemos que es hora de abandonar el cristianismo y decir que vamos de regreso a la selva, y que allí rige la ley de las uñas, las zarpas más afiladas y los colmillos más mortíferos. Eso es, por cierto, la supervivencia de los más idóneos. Entonces, amigo oyente, nos habremos hundido al nivel más bajo posible. Y ese era el problema con esta gente. Jeremías va a darles varias profecías. La primera profecía es contra Egipto. Ya hemos visto esto. Dios dice, ustedes se van a Egipto porque piensan que allí van a tener paz y porque piensan que allí van a tener abundancia. Sin embargo, yo tengo algo que decirles. Ya la guerra está pasando de este lugar a ese país, porque Nabucodonosor se está dirigiendo a Egipto para apoderarse de ese país, lo cual él hizo. Y en el capítulo 46, versículo 17 leemos, allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Ya no se puede confiar en el Faraón. Egipto ha caído. Y la profecía que él da ahora la tenemos en el versículo 19, donde dice, Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Ustedes cometieron una gran equivocación al confiar en Egipto en lugar de confiar en el Señor y creer en Él y obedecerle. Y ahora tenemos una maravillosa profecía en el versículo 27 de este capítulo 46 de Jeremías. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. ¿Cómo puede alguna persona creer que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel y decir al mismo tiempo que cree en la palabra de Dios? Bueno, no lo sabemos. No sabemos cómo uno puede hacerlo, leyendo el versículo 28 de este capítulo y hacer una declaración como esa. Quizá el problema sea que ellos no han leído el versículo 28. Entonces lo vamos a leer ahora mismo, versículo 28 del capítulo 46 de Jeremías. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios dice, yo te castigaré, pero nunca llegaré a destruirte completamente. Así es que, amigo oyente, usted o bien toma en cuenta esto, o no le presta atención. Y ahora tenemos estas profecías contra las naciones que rodeaban a Israel y habían dejado este pequeño remanente. Ellos comenzaron a buscar una nación después de la otra y preguntarse, ¿a dónde deberían ir? ¿En quién podrían confiar? Y algunos de ellos eran enemigos. Y ahora no solo hay una profecía contra Egipto, sino también contra los filisteos, contra Tiro y Sidón. Allí tenemos la profecía en el capítulo 47. Y en vista de que vamos a regresar a esta gente más adelante, seguimos avanzando. Tenemos luego una profecía en el capítulo 48 contra Moab. Moab había dejado de ser una nación. Y en el versículo 42 del capítulo 48 de Jeremías leemos, Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. El reino hachemita del Jordán del presente, en la orilla oriental del río Jordán, ocupa la misma tierra que ocupaba el país de Moab y su gente en aquel entonces. Y Dios no ha concluido aún con esta gente. No sabemos dónde se encuentran hoy. Dudamos que alguien los pueda encontrar, pero Dios los puede ubicar. Y en el versículo 47 del capítulo 48 de Jeremías leemos, Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Es decir, que no vale la pena para esta gente huir hacia Moab.
Allí no iban a recibir ninguna ayuda. Y si usted continúa leyendo en el capítulo 49, encontrará allí una profecía contra los amonitas y sus ciudades. No vale la pena buscar ayuda en Amón tampoco. También será destruido y también desaparecerá, porque ellos no están como nación en el presente. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 6 ahora del capítulo 49 de Jeremías. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Dios dice que Él los va a hacer regresar en los últimos días como nación. Debemos decir otra vez que esta es una escritura muy destacada. Profecías destacadas. Es decir, que este remanente no podía buscar ayuda en nadie. Y aún ni siquiera podía buscar ayuda en Babilonia, porque Babilonia iba a caer más adelante. La única ayuda que podían encontrar ellos estaba en el Señor y confiar en Él y obedecerle a Él. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 49 de Jeremías para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo 49 de Jeremías, y hoy continuaremos en este mismo capítulo, comenzando con el versículo 7. Hemos podido ver que este remanente que se dirigió a Egipto cometió una equivocación porque estaban desobedeciendo a Dios. Él les había dicho que no fueran a Egipto. Ellos han hecho algo que no va a resultar en su propio bien, sino que en realidad se están escapando de la sartén para caer en las brasas. La guerra ya ha terminado en Israel. Ningún enemigo quiere ir a ese lugar ahora y apoderarse de esa tierra porque ha sido arrasada ya completamente. Todo ha sido quemado y no quedó allí nada sino escombros y las cenizas de la civilización que la ocupaba. Esta gente debió haber permanecido allí. Por lo menos podrían haberlo reedificado. Pero no hicieron eso. Huyeron hacia Egipto y allá era hacia donde se estaba dirigiendo la guerra porque Nabucodonosor estaba preparando su próxima campaña contra Egipto. Luego él se apoderó de ese país y cuando él hizo eso, entonces se apoderó de esa gente nuevamente. Esta era la segunda vez que él los capturaba y ellos sufrieron mucho. Ellos pensaban que se estaban escapando de la guerra. Pensaban que iban a un lugar donde podían obtener mucho que comer. De lo único que se estaban preocupando era de su estómago y de su seguridad. Ahora, cuando nos hundimos a tal nivel, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestros objetivos no se basan en el hecho de que queremos hoy vivir para Dios y que la verdad de Dios debe ser nuestro guía, que nosotros debemos seguir a Dios. Cuando nos alejamos de todo esto, entonces, amigo oyente, nos hemos hundido a tal nivel que no nos dará ninguna clase de paz y tampoco traerá la abundancia para nosotros. Esa ha sido la experiencia a través de toda la historia. La historia nos enseña eso. Es una gran lección. Estos grandes principios están aquí en este libro. Hemos tratado de destacar unos pocos de ellos, pero permítanos ser muy francos con usted, amigo oyente. Nos sentimos como que hemos estado parados al margen de las cosas aquí, y que en realidad no hemos podido entrar a considerar algunas de las grandes verdades que Dios tiene aquí para nosotros. Y llegamos ahora a la profecía contra Edom. El profeta ha mostrado que ellos no podían tener ninguna esperanza o ayuda de ninguna nación alrededor de ellos, porque Dios los está juzgando a ellos también, no solamente a Israel. Ahora Edom, en una manera en particular aquí, probablemente ocupa un poco más de espacio que cualquiera otra nación, con excepción de Egipto y Babilonia. Y Edom, como usted recordará, estaba emparentado con Israel. Esaú y Jacob eran hermanos. De estos dos nacieron dos naciones. Edom salió de Esaú, y ellos no habían mantenido una relación muy amigable a través de los años. Pero Edom ha llegado a ser una gran nación, porque usted recuerda que Dios había dicho que esto iba a ocurrir, que Edom llegaría a ser una gran nación. Y en el versículo 7 de este capítulo 49 leemos acerca de Edom: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Como hemos dicho, Edom era una tierra habitada por los descendientes de Esaú. Esta tierra se extendía en forma rectangular desde el Mar Muerto y el arroyo de Seret en el norte hasta Elad y Esión-Geber por el Golfo de Acaba. Y en el día de hoy se denomina Arabá a la parte del Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Así es que
Vemos que Edom va a recibir el juicio de Dios, y ellos habían llegado a ser una gran nación. Ellos habían provisto consejeros a las otras naciones. Edom en realidad era un lugar que actuaba como depositario de las grandes naciones debido a la ciudad de Petra. Podríamos decir que Babilonia tenía allí una cuenta bancaria. Igualmente Egipto tenía allí su cuenta. Ese era un lugar donde ellos podían guardar sus tesoros y sentirse seguros, porque solo había una pequeña entrada a ese lugar y solo se podía bajar a la ciudad por ese punto. Esta ciudad había sido labrada de la roca misma y estaba rodeada de roca. Era un lugar tremendo verdaderamente. Ahora Dios va a quitar toda esa grandeza que esta gente disfrutaba. Y la grandeza de ellos dependía en gran parte en las naciones que la rodeaban. Y en el versículo 13 ahora del capítulo 49 de Jeremías leemos, Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Aquí se menciona a Bosra, y esta es Edom y Petra. Este lugar no se encuentra habitado hoy, aun cuando allí hay una ciudad construida. Ahora, si usted está buscando un apartamento, pues le podemos decir que allí puede tener uno, y usted puede obtenerlo sin tener que pagar alquiler. Si usted fuera a esa ciudad enclavada en la roca, la ciudad de Petra, entonces encontraría que esos apartamentos son muy hermosos. Usted se puede imaginar, son labrados en la misma roca. Usted podría mudarse a ese lugar el día de mañana si así lo quisiera. Allí están completamente vacíos. Pero debemos advertirle, amigo oyente, una cosa, que aun cuando no habrá allí nadie que venga a cobrarle el alquiler o algún vendedor para venderle la propiedad, usted quizá no pueda quedarse allí mucho tiempo, porque eso es lo que demuestra la experiencia del pasado, de las personas que han tratado de quedarse en ese lugar y no lo han podido hacer. Tenemos un ejemplo que creemos haber mencionado anteriormente de un alemán que trató de comenzar una colonia en ese lugar, pero esa colonia que comenzó en la ciudad de Petra no pudo continuar por mucho tiempo y la gente se fue de allí. Ahora notemos lo que Dios dice en cuanto a este lugar. El versículo 16 comienza diciendo, Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. El gran pecado de Petra era su orgullo. Y ahora tenemos el castigo sobre ella. Leamos todo el versículo 16 de este capítulo 49 de Jeremías. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Podemos ver que ellos se encontraban en un lugar que estaba bien protegido, ya que solo había un lugar por donde se podía entrar a la ciudad de Petra. Era como una rajadura en la roca. Y el valle de Moisés estaba en esa zona en particular. Y esta nación tenía como 5,000 años de historia. Luego los árabes nabateos se apoderaron de ella, y se nos dice que aún los griegos dijeron que era una ciudad inexpugnable, luego que ellos lanzaron 2 expediciones infructuosas contra ella. Y era un lugar prácticamente inaccesible para el hombre moderno hasta cuando apareció el avión. Esta ciudad revela la influencia de Babilonia, de los egipcios y griegos, así como también la influencia romana en su arquitectura y su civilización. Luego encontramos que Edom quedó desolada. Dios la castigó. Y por supuesto esa ciudad no fue habitada más. Sin embargo, esta era una ciudad muy hermosa para ser habitada. Y Dios dice lo siguiente en cuanto a esto. De paso digamos que vamos a tener una profecía más completa de esa ciudad cuando consideremos lo que dice el profeta Ezequiel. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 49 de Jeremías. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Debemos decir que esta es una profecía realmente maravillosa. Es una profecía que dice que esta ciudad, aun cuando existe en el presente, no se puede destruir. Ha sido labrada en la roca misma, y uno podría ir a vivir allá en el día de mañana si uno quisiera. Pero Dios dice que no se puede habitar en ese lugar, y eso es lo que sucede hoy. De vez en cuando un árabe va y levanta su tienda en ese lugar y pasa la noche, pero sigue su camino al día siguiente. Él no va a permanecer allí por mucho tiempo. Existen algunas razones supersticiosas en cuanto a esto.
Y aunque los alemanes no tenían supersticiones y establecieron allí una colonia, ésta no duró mucho tiempo. El hombre lo hizo con la idea de que él podría probar que la palabra de Dios no estaba en lo cierto, porque Dios había dicho, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Eso no llegará a ser un lugar donde uno pueda morar, aun cuando es una ciudad lista para vivir allí. Y creemos que esto es muy destacado cuando uno lo compara con una ciudad como Tiro. Dios había dicho que esa ciudad iba a ser destruida completamente y que iba a ser arrasada, pero que luego iba a ser habitada después de eso. Y Tiro es una ciudad que está habitada en el presente. Pero Petra es una cosa completamente diferente. Usted no puede enviar ninguna clase de paquete para Petra porque el correo allí no lo podrá entregar. Nunca llegaría a ese lugar. No hay servicio de correos allí porque no hay allí ninguna persona para recibir correspondencia de ninguna clase. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 49 de Jeremías. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Así es que esta ciudad llega a ser desolada y la nación de Edom desaparece. En el versículo 23 comienza la profecía contra Damasco. Se dice que Damasco es la ciudad más antigua de ese lugar. Por supuesto, hay otras ciudades que reclaman ese título para ellos, que a ellos les corresponde ser llamada la ciudad más antigua. Pero Damasco probablemente tiene el derecho de serlo. Pero aquí tenemos una profecía contra esta ciudad, diciendo que esta ciudad iba a ser destruida. Y ha sido destruida, y ha cambiado de posición muchas veces. Pero el nombre de Damasco continúa con la ciudad, y es hoy la capital de Asiria. Tenemos ahora profecías contra dos lugares muy prósperos, aun cuando conocemos muy poco en cuanto a ellos. Son profecías contra Cedar y los reinos de Azor. Aquí dice, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él hizo eso. Y luego también en el versículo 34 tenemos la profecía contra Elam. Así es que no existe un lugar a donde pueda ir este remanente, porque todas las naciones que le rodeaban están sufriendo la misma suerte de Israel. De modo que este remanente buscó en toda dirección, con la excepción de una, hacia arriba. Ellos nunca se volvieron hacia Dios. Pero luego ellos partieron hacia la tierra de Egipto. Y para mí esto ha sido algo extraño de que esta gente siempre haya ido en esa dirección. Abraham fue a Egipto. También es cierto que su hijo Isaac y también su hijo Jacob y asimismo su hijo José. Por supuesto que estos son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero todos ellos están en este linaje y todos ellos fueron a la tierra de Egipto. Allí fue donde llegaron a parar. Entonces encontramos que la nación de Israel una y otra vez hizo la paz con Egipto y podemos decir que aún en el presente están teniendo problemas con ellos. Ahora en los capítulos 50 y 51 encontramos una profecía contra la nación que en ese momento era la nación más grande del mundo. Fue el primer gran poder mundial y esta nación va a ser destruida. El castigo llegará sobre esta nación. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes nada más. En el capítulo 50, en el primer versículo leemos, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Hasta este instante parecería que Israel iba a desaparecer y que Babilonia iba a continuar. Pero Dios dice que Babilonia va a ser destruida. Y en el versículo 4 de este mismo capítulo 50 leemos, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Esto es algo que continúa hasta el futuro. Preguntarán por el camino de Sión, y ellos van a regresar allí, y Dios dice que Él tiene la intención de destruir a Babilonia. Ahora en el versículo 9 leemos, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Los medos y los persas llegaron y los destruyeron. Fue una maniobra muy inteligente la que hizo ese general Gobrías cuando se apoderó de esta gente y él los tomó prisioneros. Esta es una declaración realmente tremenda, que los medos y los persas iban a destruir a Babilonia.
Y en el versículo 13 de este capítulo 50 leemos, por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Esa profecía fue cumplida literalmente. Ahora los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 50 nos dicen, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Dios castigará a Babilonia. Y ahora se nos dice que ese juicio, ese castigo, llegará en el futuro y que será una destrucción completa. Y leamos el versículo 26. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Y usted puede ver lo que quedó de Babilonia en el día de hoy. Solo es un montón de ruinas. Fue destruida completamente. Y ahora encontramos en el versículo 28 el informe de la destrucción de Babilonia que es anunciado en Sión. Leamos el versículo 28. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Y esa destrucción se compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si usted lee los versículos 38 al 40 aquí, algo que nosotros no vamos a hacer por ahora, pero usted verá que eso es muy cierto. En el versículo 42 se menciona lo que Gobrías el Medo hizo cuando entró en esa ciudad, y veremos eso más adelante. Leamos pues el versículo 42. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a pelea, oh hija de Babilonia. Y llegará a ser destruida. Y en el capítulo 51, él continúa con esa profecía contra Babilonia. Babilonia va a ser destruida de pronto. Eso lo veremos cuando estudiemos el capítulo 5 de Daniel. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 51 de Jeremías, leemos, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Y el versículo 8 del mismo capítulo 51 dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y eso, por supuesto, fue cumplido literalmente. Y se convirtió en un lugar de desolación perpetua. Dios dice en los versículos 25 y 26 del capítulo 51, He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Esa es la palabra de Dios en cuanto a Babilonia. Y usted puede observar ese lugar hoy. Y él sigue hablando de eso en los versículos 36 y 37. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Luego llegamos al capítulo 52, y ya hemos hablado en cuanto a esto. Usted recordará cuando estábamos observando la destrucción de Jerusalén bajo el reino de Joacim. Él fue llevado a la cautividad y fue el último del linaje de David. Y fue de él que Dios dijo que ninguno del linaje de Conías, Joaquín, ocuparía el trono. Bueno, él murió en Babilonia. Y aquí se nos dice en el capítulo 52, los últimos 4 versículos, versículos 31 al 34, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte.
De allí termina el linaje de David a través de Salomón. Ninguno en ese linaje se sentará en el trono de David. Pero tenemos este otro linaje, y ese es el linaje de Natán, otro hijo de David, y María vino de ese linaje. Jesucristo vino de ese linaje. Y esa es la razón por la cual esto se menciona aquí al final del libro de Jeremías. Y bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro del profeta Jeremías, y esperamos que cada capítulo de este libro haya sido de mucha bendición en su vida de relación con el Señor.